Les voy a comentar, antes de entrar en tema, les voy a hacer un comentario muy breve. En la reunión de ayer de Carta Abierta, un compañero propuso que tenemos que buscar la manera de comunicarnos, de hacer llegar las quejas, porque para la gente de pueblo que no tiene cable, por ejemplo, o de televisión, o que no escucha habitualmente FM, la comunicación, la voz oficial, la voz del Estado, la voz del gobierno, no llega, o llega muy retrasadamente. Por ejemplo, una semana la televisión pública sin audio. Para citar tan solo un ejemplo, se ve que hay interferencias, hay interés, algunas cosas están pasando para que a veces la comunicación no llegue bien, o a veces ustedes tienen interferencias. Hay cosas raras que deberían esclarecerse, ¿no? Bueno, entremos en tema. ¿Cómo no? Yo quería dar un enfoque un poco más totalizador a todo lo que ha estado ocurriendo últimamente, siendo que Mendoza va a ser sede de la reunión, la cumbre de Mercosur, una cumbre de Mercosur que ya no está tan acotada a los 4 países fundadores, que eran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ya vienen prácticamente UNASUR y Mercosur, casi diríamos nominalmente son la misma cosa, aunque los tratados comerciales de del Mercosur son en muchos aspectos superiores a lo de UNASUR, es decir, en el sentido que tienen mayor antigüedad y mayor arraigo. Pero esta reunión de Mercosur tiene a todos los presidentes, menos Hugo Chávez, que por razones de salud no viene, y viene su canciller. Y justo, qué casualidad que hubo acá una gran confrontación generada desde el paro de camioneros, con un lockout en materia de combustibles que se está esclareciendo, donde había intereses que iban más allá de un simple o de un par de reclamos gremiales. Y casualmente, fatalmente, el presidente Lugo de Paraguay está a punto de ser restituido o enjuiciado al menos por un hecho de sangre que él no generó, que se lo plantaron, lo armaron entre grupos. Bueno, Paraguay tiene grupos internos que vienen de años, de una tradición reaccionaria y antipopular, y un enfrentamiento entre campesinos que ocuparon un territorio y policías donde hubo 17 muertos. Le imputan esa culpa y de ahí el juicio, que le hacen un juicio exprés prácticamente al presidente Lugo. O sea, nosotros que creíamos que, bueno, le temíamos a la cuarta flota, no hace falta la cuarta flota. La cuarta flota, ni ninguna actitud del Pentágono para poder disolver o tratar de partir la UNASUR. Les alcanza con el grupo Clarín, les alcanza con los opositores paraguayos, les alcanza con los sectores destituyentes que se mueven en todos los países y ahora han aflorado en Paraguay y en Argentina, pero que el proyecto de UNASUR, que consolida a la comunidad, apunta a consolidar a la unidad latinoamericana, a la gran patria grande, mientras que Europa se descascara, entra en un callejón sin salida, con una crisis financiera que creemos fraguada por los grandes intereses financieros que tratan de monopolizar la vida del continente europeo. Alfredo, sí. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Julio? No nos olvidemos que ese Congreso, a través de diputados primero y después del Senado, que pretende juzgar políticamente a Lugo, es el que todavía se opone a que Venezuela forme parte del Mercosur. Ellos son la traba por la que Venezuela no entró al Mercosur, es verdad. Es verdad. Pero el camino está trazado, ¿no? Y vamos a ir a... van a aparecer escollos como esto y quizá otros, pero la lucha hay que darla. Y bueno, estamos esperando también la respuesta de la presidenta, que en realidad ella es la verdadera aglutinadora de las voluntades que nos encaminamos en ese sentido, ¿no? En el construir la independencia definitiva en el marco de la patria grande, con la inclusión social necesaria, con el bienestar, apuntando al bienestar del pueblo. Así que creemos que esta crisis interna acá en Argentina se va a resolver en un tiempo
más o menos corto, pero que siempre tenemos que estar alerta porque acechan intereses, acechan inclusive grupos de privilegio que desconocen o pretenden desconocer al conjunto. Me refiero casualmente al sindicato de camioneros que pide, es un sindicato privilegiado dentro de la escala salarial y de la estructura laboral, y que pide todavía más prebendas, mientras que todavía hay gente que cartonea, hay gente que vive de planes sociales, y gracias a la asignación universal por hijo muchas familias pueden mandar a sus chicos a la escuela y vestirlos mínimamente y darles de comer. Entonces venimos de años muy difíciles. Los últimos 40, 50 años han sido muy difíciles para la Argentina. Estos 10 años creemos sinceramente que se ha avanzado mucho y se puede avanzar más, pero esa vieja Argentina sigue pugnando por doblegar esta voluntad que el 54% de los argentinos pusieron en Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en el sentido de la democracia con inclusión y con soberanía. Hay poca memoria a veces, Alfredo, y hay muchas personas que no vinculan las cosas, ¿no? Que creen que a veces las cosas se dan por generación espontánea o porque no se toman medidas políticas que permiten que ciertas cosas se puedan hacer. Y bueno, hay que tratar de explicar, ¿no? Que se trata de medidas políticas, que hay una política económica concreta, que ya lo hizo Néstor Kirchner en el 2003, que fue la restitución del poder y de la imagen presidencial, con todo lo que eso en un país como el nuestro significa, justamente para enfrentar a este tipo de cosas, porque bueno, nuestro país a veces funciona de esa manera, ¿no? Uno escucha a veces hablar a amigos y a personas que se irritan por que no pueden cargar nafta, pero no saben por qué motivo es, pero siempre le echan la culpa al gobierno. Y es lo más fácil, Es lo aparte más se ha fácil, generado ¿no? una costumbre, un vicio de costumbre de los grupos mediáticos en dar ese sesgo. Antes la política, la culpa la tenían todos los políticos. Claro. Era la política la mala, ahora la mala es la presidenta. Pero objetivamente hay algo que hay que rescatar, es que la juventud y muchos sectores, distintos sectores de la sociedad, se han politizado. Ahora se discute de política. Volvió la política, se instaló, y la política está en boca de todos en algún momento del día por alguna causa. Y la política es conflicto, es confrontación. Lamentablemente la historia nos enseña eso. Pero bueno, bienvenido sea el conflicto, porque el conflicto implica que los de abajo, la gente que menos tiene, puede defender sus intereses y puede defender un proyecto que le es propio o que de alguna manera siente pertinencia en él. Y en ese sentido vamos caminando bien. El tema es no descuidarnos y saber que a veces algunos reclamos, como hoy aparece del sindicato de camioneros, como pueden aparecer ciertos reclamos ambientalistas, que detrás de ellos siempre están los grandes intereses movilizando la acción contra el gobierno del proyecto nacional, en este caso nuestro, de Cristina Fernández de Kirchner, como en otros países latinoamericanos se da de forma más o menos